José Domingo Pérez salió, por supuesto, no a hablar de manera legal, ni elegante, ni argumentando razones específicas de por qué Jaime Villanueva afirma que es su amigo, afirma que son íntimos amigos. Y no solamente en dichos, porque hay fotografías, él ha enseñado videos, ha enseñado llamadas, ha detallado muchas de las reuniones de este cónclave íntimo. A ver, seamos realistas. Nadie va a la casa de alguien a beber y a quedarse hasta el día siguiente, ni duerme en la cama de alguien, ni toma vinos en su mesa, ni se toma fotografías abrazados, si no es tu íntimo amigo. Bueno, respondan ustedes mismos. ¿Cuándo han amanecido en la casa de alguien? ¿Cuándo han bebido de la copa de alguien media docena de vinos? Pero aún así miente, insiste. Primero dijo que nunca se reunió con Villanueva. Luego dijo que nunca ha vivido en la casa de Villanueva. Villanueva mostró las fotos. Luego dijo que jamás había conocido más que de oídas a Villanueva un par de veces, por ahí que lo vio. Y luego sale el audio en donde el mismo Domingo Pérez dice que en algún libro de la historia del Perú va a estar escrito el nombre Jaime Villanueva porque es un héroe, es un hombre a carta cabal y gracias a él, el Perú le debe mucho. Yo diría que Jaime Villanueva, en la historia que se escriba más adelante, tendrá una presencia en esas páginas como una de las personas que apoyó e impulsó el cambio en el interior del Ministerio Público, la decencia en el ejercicio de la función fiscal y que lamentablemente hermanitos o hermanitas propiciaron su salida. Y como a mí me pasó, la represalia. Porque en el caso de la judicatura del Ministerio Público están ustedes, está el juez Concepción, están los jóvenes en las calles luchando y protestando contra los abusos, en una lucha decidida por recuperar justamente una participación activa en la lucha contra la corrupción. Claro, lo que traduce Villanueva es que la deuda que dice que el mismo Domingo Pérez aclama, es que él lo colocó en su cargo, porque lo trajo desde Moquegua, lo colocó, lo promovió, lo mencionó, para que fuera, por supuesto, para que fuera nombrado. Incluso también habla de Rafael Vela, el jefe de la Fiscalía de Lavado de Activos, el jefe del equipo especial Lavallato, los autores del acuerdo de colaboración, que como bien dice el doctor Lamas Pucio, es el mayor acuerdo de la putrefacción y la impunidad en este país. Y la politización histriónica, que es algo que por supuesto identifica a Domingo Pérez, dice: Domingo Pérez ha dicho que son falsas las acusaciones de Villanueva. No voy a hablar del testigo ofrecido por Fuerza Popular en el caso Cauteles. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El tema de Villanueva no tiene nada que ver con el caso Cauteles, pero otra vez mezclando y casos suyos. O sea, esto es gravísimo. ¿A usted le parece que un fiscal mezcle un caso suyo donde debe haber seriedad, profesionalismo, tecnicismo, por usar recursos públicos de la Fiscalía, que lo mezcle para su defensa personal? Bueno, ese es un atisbo de un fenómeno que tiene mucho más complejidad, ¿no? Yo creo que por una cuestión de principios, cuando se pone en tela de juicio la idoneidad para el desempeño de una función pública tan importante, de una autoridad, como es el ejercicio de la labor del fiscal, que no solamente investiga, porque el fiscal representa la legalidad del país, y la legalidad es la carta de presentación del Estado de Derecho y de la democracia. Pero si por ahí surgen, por decirlo menos, algún atisbo que pone en tela de juicio la transparencia y la idoneidad en el ejercicio de la función pública, lo primero que debe ser un ser humano es poner su cargo a su disposición. Mínimamente. Mínimamente. Acá está mi cargo, yo me abstengo de seguir ejerciendo la labor funcional, que me investiguen porque se supone que yo soy la persona más interesada en que se me investigue, porque es justamente a través de la investigación
y la racionalidad de la indagación, cómo va a surgir la evidencia de que yo soy inocente y que todo lo que se afirma en mi contra es pura falsedad. Ahora, yo soy el que debo ser interesado en que se me investigue. El principal interesado. Por menos se suspendió a Patricia Benavides y a otros jueces y fiscales por dichos de terceros. Por menos se inhabilitó a jueces, a fiscales superiores. Solo por ser mencionados en un audio, porque alguien dijo que iba a contratar a la señora Mucama en los audios de los cuellos blancos, y esto ya mira, muy mal. En la práctica yo no sé hacia dónde mirar, porque hacia donde te orientes realmente nadie sabe ni tiene absolutas claridad de que efectivamente ha sido una labor idónea de acuerdo a las circunstancias. Desbalance patrimonial y ni siquiera es suspendido. Mira, increíble, una investigación. La suspensión de la doctora Benavides, en los términos como se conoció, fue un acontecimiento democráticamente traumático, sobre todo porque esa suspensión fue casi inmediata, desestabilizó aún más una institución y ahora, se conocen una serie de acontecimientos. Que los hechos también en el Perú son falsos, la pero ley después se descubre. No se aplica en igualdad de condiciones. Eso es lo grave, estamos denunciando acá. De las circunstancias, de las necesidades, porque en el análisis sistemático de todos estos acontecimientos, creo yo que el factor que ha primado es el tema de la corrupción y de la impunidad. Es decir, una estrategia legal, jurídica, política, partidaria y mediática con la finalidad de ir agotando las posibilidades frente a la dinámica de lo que significa una corrupción intensa vinculada al poder, a la partidocracia. De acuerdo a su propio poder, ¿no? A su propia permanencia. Son las reglas del juego. Creando una estructura. Hay que desbaratar sus reglas del juego. Hay que romper su asquerosa estructura. Hay que evidenciar todo esto. ¿Se puede romper ese esquema frente a lo que significa? Si somos optimistas, para ser optimista yo creo que primero hay que ser realistas. Porque para poder plantear soluciones hay que estar, conscientes de la etiología y de las características del fenómeno que presentas. Porque claro, es muy bonito discursear, hacer arengas, plantear soluciones, pero eso es parte de esa dinámica discursiva en la que vivimos inmersos y ha permitido que lleguemos a la situación en la que nos encontramos. Ahora, el tema también es que discursar, como usted dice, sí es válido en el sentido político pragmático. La masa, o el golpe de masas, como lo llamamos, se alimenta de ese discurso. El tema del populismo, la presión y la prisión es un objeto válido que aparece como un cóctel para que la gente mismo se dé cuenta y haga esta confrontación. No podemos seguir dormidos solo porque no tenemos participación dentro del esquema de poder de esta estructura. Por supuesto que con hacer así no voy a romper una estructura, pero sí podemos mínimamente hacer el esfuerzo de evidenciarlos. Lo que pasa es que hay una manipulación de la información. Tremenda. Y por eso te manifestaba que el tema de la criminalidad, la discusión sobre el crimen organizado, la discusión sobre el allanamiento, que si conviene denominar o no denominar terrorismo urbano de baja intensidad, es un factor que está presente en la psiquis y en la mente de la masa, de la población. Pero evidentemente la población, en los términos como se maneja y se manipula la información, porque tú cuando prendes el televisor, ves un noticiero a las 7 de la mañana, lo único que vas a ver es crimen, sicariato, y en la noche te rematan con la información. Cuando maquiavélicamente sueltan esa información, automáticamente recurren a la publicidad. Es decir, desestabilizan emocionalmente al televidente y después le inyectan publicidad, mercantilismo, consumismo, con la finalidad de ¿qué? De lucrar. De todas maneras, pero también allí puedes inyectar muchas más cosas. Hay un momento para hacer publicidad, hay un momento para hacer conciencia. ¿Tú crees que existe esa voluntad realmente de generar conciencia? La gente, pero es que, les juro que antes yo pensaba que no. Esta
ramificación de la democracia a través de los órganos representativos, como es el Poder Judicial, el Sistema de Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional, y los esfuerzos que supuestamente se hacen para impedir que la criminalidad continúe siendo un fenómeno de primer orden, tiene una explicación política. Infiltrar, manipular, tergiversar a las instituciones de control para darle un sentido político como parte de un proyecto político que lo que persigue y que lo que han perseguido y lo han logrado es estar presentes en la gobernabilidad. Es decir, en otras palabras, la gobernabilidad, el ejercicio de la función pública y la democracia invertida como el mejor mecanismo de autoprotección para no terminar en la cárcel. Así es, en el tema de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ella acaba de asumir y tiene que actuar rápidamente contra dos sujetos abominables que han destruido el sistema de justicia. Yo le quiero preguntar algo importante. ¿Es momento de que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pida y muestre el acuerdo de colaboración con Odebrecht? Por supuesto, yo siempre he manifestado públicamente que el develamiento y el conocimiento de este proceso de colaboración eficaz debe convertirse en la columna vertebral de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. No hay absolutamente ninguna razón que pueda justificar por qué se mantiene en absoluto secreto un proceso de colaboración eficaz que no solamente es un tema judicial, debería convertirse en una lección de moralidad. Ese proceso de colaboración eficaz que se mantiene en términos absolutos en la confidencialidad debería ser publicado en el Diario Oficial del Peruano para que todos los peruanos lo conozcan, para que sirva de lección de moralidad para toda la sociedad, que sirva como ejemplo de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta la fecha se mantiene en absoluto secreto. No se sabe qué cosa es lo que se negoció, en qué términos se negoció. ¿Por qué? Porque se pervirtió la ley de colaboración eficaz. Se incorporó a las personas jurídicas, y ahí vuelvo al tema de la impunidad, de cómo se puede utilizar la legitimidad, la legalidad y el Estado de Derecho para encubrir fenómenos de impunidad y darles ese maquillaje de lo que representa aquello que se dice respecto a que la ley lo señala. Sí. La ley ha sido promulgada, la ley hay que cumplirla y nadie puede objetar, porque las objeciones, como sabemos perfectamente, respecto a una ley, requieren un largo y tedioso y burocrático trámite de lo que implica impugnar una ley ante el Tribunal Constitucional. Es decir, mientras agotamos ese proceso constitucional para impugnar una ley, en los términos como te lo estoy manifestando, podemos esperar 1 año, 2 años. Mientras tanto, la dinámica a la cual directo o indirectamente me estoy refiriendo tiene un ritmo mucho más veloz. Es decir, no hay una compatibilidad entre el mensaje que preconiza la ley y lo que acontece en la realidad. Ahora, cuando hablamos de la situación política, como usted dice, mezclada ahora con el sistema de justicia, en donde hay una preponderancia de romper esa legalidad para ahondar en fenómenos personales y políticos que cada quien defiende a su manera, utilizando los recursos de la Fiscalía. José Domingo Pérez salió, por supuesto, no a hablar de manera legal, ni elegante, ni argumentando razones específicas de por qué Jaime Villanueva afirma que es su amigo, afirma que son íntimos amigos, y no solamente en dichos, porque hay fotografías, él ha enseñado videos, ha enseñado llamadas, ha detallado muchas de las reuniones de este cónclave íntimo. A ver, seamos realistas. Nadie va a la casa de alguien a beber y a quedarse hasta el día siguiente, ni duerme en la cama de alguien, ni toma vinos en su mesa, ni se toma fotografías abrazados, si no es tu íntimo amigo. Bueno, respondan ustedes mismos. ¿Cuándo han amanecido en la casa de alguien? ¿Cuándo han bebido de la copa de alguien
media docena de vinos, pero aún así miente, insiste. Primero dijo que nunca se reunió con Villanueva, luego dijo que nunca había ido a la casa de Villanueva. Villanueva mostró las fotos. Luego dijo que jamás había conocido más que de oídas a Villanueva un par de veces, por ahí que lo vio. Y luego sale el audio en donde el mismo Domingo Pérez dice que en algún libro de la historia del Perú va a estar escrito el nombre Jaime Villanueva porque es un héroe, es un hombre a carta cabal y gracias a él, el Perú le debe mucho. Diría que Jaime Villanueva, en la historia que se escriba más adelante, tendrá una presencia en esas páginas como una de las personas que apoyó e impulsó el cambio en el interior del Ministerio Público, la decencia en el ejercicio de la función fiscal y que lamentablemente hermanitos o hermanitas propiciaron su salida y como a mí me pasó, la represalia. Porque en el caso de la judicatura del Ministerio Público están ustedes, está el juez Concepción, están los jóvenes en las calles luchando y protestando contra los abusos, en una lucha decidida por recuperar justamente una participación activa en la lucha contra la corrupción. Claro, lo que traduce Villanueva es que la deuda que dice que el mismo Domingo Pérez aclama, es que él lo colocó en su cargo, porque lo trajo desde Moquegua, lo colocó, lo promovió, lo mencionó, para que fuera, por supuesto, para que fuera nombrado. Incluso también habla de Rafael Vela, el jefe de la Fiscalía de Lavado de Activos, el jefe del equipo especial Lavallato, los autores del acuerdo de colaboración, que como bien dice el autor Lamas Pucio, es el mayor acuerdo de la putrefacción y la impunidad en este país. Y la politización histriónica, que es algo que por supuesto identifica a Domingo Pérez, dice: Domingo Pérez ha dicho que son falsas las acusaciones de Villanueva. No voy a hablar del testigo ofrecido por Fuerza Popular en el caso Cauteles. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El tema de Villanueva no tiene nada que ver con el caso Cauteles, pero otra vez mezclando y casos suyos. O sea, esto es gravísimo. ¿A usted le parece que un fiscal mezcle un caso suyo donde debe haber seriedad, profesionalismo, tecnicismo, por usar recursos públicos de la Fiscalía, que lo mezcle para su defensa personal? Bueno, ese es un atisbo de un fenómeno que tiene mucho más complejidad, ¿no? Yo creo que por una cuestión de principios, cuando se pone en tela de juicio la idoneidad para el desempeño de una función pública tan importante, de una autoridad, como es el ejercicio de la labor del fiscal, que no solamente investiga, porque el fiscal representa la legalidad del país, y la legalidad es la carta de presentación del Estado de Derecho y de la democracia. Pero si por ahí surgen, por decirlo menos, algún atisbo que pone en tela de juicio la transparencia y la idoneidad en el ejercicio de la función pública, lo primero que debe hacer un ser humano es poner su cargo a su disposición. Mínimamente. Mínimamente. Acá está mi cargo, yo me abstengo de seguir ejerciendo la labor funcional, que me investiguen porque se supone que yo soy la persona más interesada en que se me investigue, porque es justamente a través de la investigación y la racionalidad de la indagación cómo va a surgir la evidencia de que yo soy inocente y que todo lo que se afirma en mi contra es pura falsedad. Ahora, yo soy el que debo ser interesado en que se me investigue. El principal interesado. Por menos se suspendió a Patricia Benavides y a otros jueces y fiscales por dichos de terceros. Por menos se inhabilitó a jueces, a fiscales superiores. Solo por ser mencionados en un audio, porque alguien dijo que iba a contratar a la señora Mucama en los audios de los cuellos blancos, y esto ya... Bueno, mira, muy mal. En la práctica yo no sé hacia dónde mirar, porque hacia donde te orientes realmente
nadie sabe ni tiene absolutas claridad de que efectivamente ha sido una labor idónea de acuerdo a las circunstancias. Pero desbalance patrimonial y ni siquiera es suspendido. Mira, Increíble, una investigación la en curso. suspensión de la doctora Benavides, en los términos como se conoció, fue un acontecimiento democráticamente traumático, sobre todo porque esa suspensión fue casi inmediata, desestabilizó aún más una institución y ahora, bueno, se conocen una serie de acontecimientos. Que Pero los hechos también en el Perú, imputados son falsos, la pero ley, después pues, se descubre. no se aplica en igualdad de condiciones. Eso es lo grave, estamos denunciando acá. No, de las circunstancias, de las necesidades, porque en el análisis sistemático de todos estos acontecimientos, creo yo que el factor que ha primado es el tema de la corrupción y de la impunidad. Es decir, una estrategia legal, jurídica, política, Una estructura, partidaria ¿no? Es y una mediática con la finalidad de ir agotando las posibilidades frente a la dinámica de lo que significa una corrupción intensa vinculada al poder, a la partidocracia. De acuerdo a su propio poder, ¿no? A su propia permanencia. Son las reglas del juego. Creando una estructura. Bueno, hay que desbaratar sus reglas del juego. Hay que romper su el tema es si asquerosa estructura. realmente Hay que evidenciar todo esto. ¿Se puede romper ese esquema frente a lo que significa? Si somos optimistas, yo digo no, que es sí. que para ser optimista yo creo que primero hay que ser realistas. Sí, Porque claro. para poder plantear soluciones hay que estar, digamos, conscientes de la etiología y de las características del fenómeno que presentas. Porque claro, es muy bonito discursiar, hacer arengas, plantear soluciones, pero eso es parte, pues, de esa dinámica discursiva en la que vivimos inmersos y ha permitido que lleguemos a la situación en la que nos encontramos.